Vamos a abrir la Biblia en Marcos, el Evangelio de Marcos. Me van a perdonar si doy siempre un pequeño resumen de lo que estamos viendo. Marcos es el Evangelio más corto, tiene 16 capítulos. Juntamente con los otros evangelios nos dan un panorama completo de la persona de Jesús. Y todos muestran una faceta distinta, pero todos quieren decir lo mismo, que es que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos es mucho más corto y por lo tanto Marcos está, como entre comillas, más apurado en mostrar la obra de Jesucristo y su muerte en la cruz. Dos divisiones grandes tiene Marcos, los primeros 8 capítulos donde Marcos muestra que Jesús es el Hijo de Dios por los milagros que hace. Y los últimos 8 capítulos Marcos muestra que Jesús es el Hijo de Dios por su muerte en la cruz y su resurrección. Y por supuesto a través del Evangelio va mostrando diferentes facetas para confirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Comienza diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y termina el Evangelio con la exclamación del centurión que cuando Cristo murió dijo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En medio de eso tenemos varias declaraciones sobre Jesús como el Hijo de Dios. Y estamos viendo cómo Jesús tiene autoridad en el capítulo 1. Después de que Juan el Bautista hace el anuncio de la venida de Cristo, como precursor de Cristo, profetizado por el profeta Isaías y también mencionado en el profeta Malaquías, y recibiendo a Jesús y bautizando a Jesús, donde se identifica el Señor Jesucristo con los pecadores, porque el bautismo era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Cristo no precisaba perdón de pecados, pero el hecho de bautizarse, sumergirse, estaba comunicando que Él se identificaba con los pecadores, es decir, con cada uno de nosotros. Y por supuesto, la voz del Padre y la presencia del Espíritu Santo confirmaron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes aprobando la obra de Cristo. También Cristo tiene autoridad sobre Satanás porque Él venció la tentación y también es un gran Salvador. Es el Hijo de Dios en quien podemos confiar. ¿Por qué razón? Porque Él es victorioso sobre Satanás. La Biblia dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso vence a Satanás. Y comienza su ministerio predicando, no haciendo milagros, lo cual va a hacer ahora, pero comienza su ministerio predicando. La predicación era lo más importante para Cristo. La Biblia, algunos dicen, o alguien dijo una vez, que Cristo tenía un solo hijo y lo hizo pastor, lo hizo predicador. Él es el predicador del Evangelio. Y predicaba al igual que Juan el Bautista, que se arrepintieran, que es un cambio de actitud y relación contra el pecado y contra Dios, para volverse de eso y pensar como Dios quiere sobre el pecado, sobre la salvación, y creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo como el único que puede salvar y perdonar nuestros pecados. Cristo también tiene autoridad sobre los hombres, y Él le dijo a Pedro, a Jacobo, a Andrés, a Juan, sígueme, y ellos le siguieron. Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y eso fue lo que hicieron. Ellos dejaron y demuestran a través del seguimiento de Cristo lo que significa una vida de arrepentimiento. Personas que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo, les siguen. Dejan todo lo que están haciendo y les siguen. No estamos hablando de dejar el trabajo literalmente. Ellos sí lo hicieron literalmente porque estaban comenzando un ministerio de la gran comisión de predicar a otros el Evangelio. Pero nosotros dejamos muchas otras cosas para seguir a Cristo. Damos evidencia de que seguimos a Cristo, obedecemos a Cristo como aprendimos el domingo pasado. Seguir a Cristo significa obedecer a Cristo, amar su palabra, abandonar el pecado, desear a Cristo, tener comunión con Él. Y finalmente, el domingo pasado consideramos la autoridad de Cristo sobre las Escrituras, como Él entró con sus discípulos en Capernaum, que era el centro de operaciones de Cristo, ciudad donde Pedro tenía su casa también, y donde trabajaban como pescadores con su padre, con su hermano, y también Jacobo y Juan. Y entrando en la sinagoga de Capernaum, un lugar donde se enseñaba la Biblia, también funcionaban como escuelas, el Señor Jesucristo comenzó a hablar, y la gente se admiraba porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas copiaban el mensaje de otros, hablaban de lo que otros habían dicho y agregaban otras cosas, pero siempre tenía que ver en un entorno externo, es decir, de guardar cosas, hacer cosas, dejar de hacer cosas, no hacer nada el día de reposo, cuidar de lo que hacemos en la casa, cómo nos vestimos, cómo miramos, qué hacemos, todo eso tenía que ver con lo exterior.
Pero Cristo predicaba con autoridad porque Él hablaba con autoridad de su propia naturaleza. Por eso Él dijo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, no aborrecerás a tu prójimo, pero yo os digo que cualquiera que le dice necio a su hermano es digno del infierno. La autoridad de Cristo se basaba en su propia persona. Y esto admiró a la gente de Capernaum, como dice versículo 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Ahora vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 28 y vamos a considerar en esta noche algo que para mí es muy importante. Me pareció correcto usar un tiempo breve, pero con contenido sobre la autoridad de Cristo sobre los demonios, especialmente porque en nuestro tiempo y en años pasados y hoy día también hay mucha mala enseñanza sobre los demonios y queremos ver lo que la Biblia enseña, no lo que los hombres creen sobre los demonios y la actividad satánica o diabólica. Así que dice, vamos a leer desde el versículo 21 nuevamente y luego vamos a orar. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes tú con nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la utilices entre nosotros, que podamos ver a Cristo en tu palabra, que podamos disfrutar de tu libro para nosotros. Abre nuestros ojos para ver la maravilla de tu ley. Guíame, Señor, a expresarlo con sabiduría, con lentitud, con ánimo pronto y que cada uno pueda escuchar con atención. Señor, usa tu palabra en medio nuestro hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La autoridad de Jesús sobre los demonios. Quiero que observen que la autoridad de Jesús sobre los demonios está directamente relacionada con su autoridad sobre las Escrituras. Esto es muy importante, no solamente por el ministerio de Cristo, sino es muy importante para que nosotros veamos aquí un principio bíblico, que cada vez que la palabra de Dios es abierta y es enseñada como está aquí, no ideas sobre la Biblia, sino cada vez que la palabra de Dios se enseña, la actividad de Satanás es intensa. No necesariamente en la forma de demonios hoy día, pero sí a través de distracciones, sí a través de pensamientos, sí a través de diferentes cosas. Cada vez que la palabra de Dios se enseña, hay una oposición a las Escrituras. No solamente pasó en el tiempo de Cristo, pasa hoy, especialmente en el tiempo de Cristo, pero también en tiempos de los apóstoles. La oposición a la palabra de Dios, ya sea a través de manifestaciones diabólicas como estas que tenemos aquí, o a través de hombres que se oponen a la palabra de Dios. Está directamente relacionada la actividad de los demonios acá sobre las Escrituras. Aparte del hecho fundamental que no perdamos de vista en el pasaje, que la razón principal por la que está ocurriendo esto con los demonios es porque Jesús es el Hijo de Dios y está allí en medio de ellos. La persona de Cristo puso en evidencia en la sinagoga lo que nadie jamás había notado. ¿No es interesante esto? Nadie en la sinagoga jamás tuvo el discernimiento, ni nada había ocurrido para que los demonios se manifestaran, pero estaban allí. Solo Cristo puede sacar a relucir lo que hay en el corazón, y esto fue lo que pasó acá. Y es muy importante que nosotros nos informemos en esta noche y entendamos algunas cosas que son básicas sobre los demonios en la Biblia. No tenemos que decir menos de lo que la Biblia enseña,
Es decir, tenemos que procurar enseñar todo lo que la Biblia enseña, pero no tenemos que decir más de lo que la Biblia enseña sobre el tema de los demonios. Y especialmente, cuidado con esto. Hoy en día hay muchas enseñanzas directas o indirectas hacia los demonios, con mandatos hacia los demonios que no tienen ninguna base en la Biblia. Voy a repetir eso. Hoy en día hay muchas enseñanzas sobre demonios, directa o indirectamente, que no tienen fundamento en la Biblia. Para entender mejor esto, nosotros deberíamos estudiar un poco más por qué la Biblia dice ser lo que es la palabra de Dios, de principio a final, y claramente dice en varias oportunidades en la Biblia que no podemos añadir ni quitar a la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sabios y estudiar la Escritura no solamente sobre el tema de los demonios, cuando tenemos que estudiar una teología bíblica sobre los demonios, sino obedecer lo que la Biblia dice acerca de esto. Y eso significa que nosotros no podemos ir más allá, pero tampoco podemos negar lo que la Biblia enseña. Y lo que nosotros queremos ver hoy es lo que la Biblia enseña sobre esto, y no agregarle. ¿Saben cuánta gente está confundida con este tema? ¿Cuánta gente está confundida sobre Satanás, sobre los demonios? ¿Cuántos cultos se hacen sobre esto? ¿En cuántas iglesias cristianas se hace más énfasis sobre esto que sobre la persona de Cristo? Marcos no está tratando de enseñarnos sobre los demonios, está tratando de hablarnos de Cristo con relación a una actividad demoníaca en ese tiempo. Entonces, en especial, esto porque no es lo que Marcos quiere destacar en la sección y en su evangelio. Como dije, su enfoque está en la persona de Cristo y su identidad, no en los demonios. Aunque el evangelio de Marcos, quizá por su brevedad, es el evangelio que más actividad demoníaca tiene. Es interesante, el evangelio más corto, con mayor presencia de actividad demoníaca. Esto hace que nosotros entendamos que durante el ministerio de Cristo hubo una manifestación sin precedentes. Escuchen, sin precedentes. No hubo mayor manifestación demoníaca en la historia de la Biblia que no fuera en el tiempo de Cristo, y va a ocurrir en el Apocalipsis, pero no antes de esto. No es que no hubiera, porque hay mención de demonios en el Antiguo Testamento, pero se ha desatado la mayor furia de los demonios en la revelación bíblica en el tiempo de Cristo. No es para menos. El Hijo del Hombre vino a este mundo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La actividad de Satanás estaba concentrada en destruir al Señor Jesucristo. De allí su tentación a Cristo y todo lo que nosotros ya hemos visto. Bien, pero yo quiero, antes de desglosar estos versículos que tenemos aquí en una forma muy breve y sencilla, yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos preliminares sobre los demonios, muy sencillo para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, el término más usual para demonios es espíritu inmundo, y es demonio. Más o menos unas 63 veces se usa la palabra demonio en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son ángeles caídos. Los demonios son ángeles caídos. No siempre en el Nuevo Testamento, aunque obviamente lo relacionamos con eso, pero algunas veces la palabra demonio no está relacionada con ángeles caídos. Eso lo sabemos por Hechos 17, cuando se le dice, los griegos dijeron que Pablo era predicador de nuevos dioses, y usa la palabra que nosotros tendríamos traducida en español demonio, pero no en nuestra Biblia. Pero son ángeles caídos que acompañaron a Satanás en su rebelión poco después de la creación del mundo, se rebelaron contra Dios y apoyaron a Satanás en su rebelión contra Dios, y son llamados, al igual que los ángeles, son llamados legión, son llamados príncipes, son llamados ejércitos. También la Biblia habla de los ejércitos de los cielos, habla de los ángeles como príncipes, habla de la legión de ángeles, y también se usa para hablar de los demonios. ¿Qué más se puede decir sobre los demonios? Bueno, Apocalipsis 21:4 parece que, según Apocalipsis 21:4, nos revela que por lo menos un cuarto de los ángeles cayó con Satanás en su rebelión contra Dios. Algunos de los demonios ahora son libres,
como lo vemos aquí en Marcos capítulo 1. Algunos seguirán libres durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 19 nos habla de la actividad demoníaca. Otros están confinados sin poder deambular libremente. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 y Judas capítulo 6 dice que están confinados en prisiones de oscuridad. La actividad, como dije, aumentó más que nunca durante el ministerio de Cristo y va a volver a ocurrir en tiempos de Apocalipsis. Y están absolutamente bajo el control de Satanás, según Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Y probablemente tienen rangos de autoridad e inclusive geográficos, de acuerdo al libro de Daniel en el capítulo 10. Tienen autoridad, pueden promover desunión entre las personas, pueden promover desunión en diferentes aspectos, propagan falsas doctrinas, según vamos a ver, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, cuando habla de doctrinas de demonios, pueden infligir enfermedades, pueden causar dificultades mentales y pueden obstaculizar el crecimiento cristiano. Y también los demonios pueden oprimir a los creyentes, pero jamás pueden poseerlos. Ojo con esto, los demonios no pueden poseer a los cristianos, pero pueden oprimirlos. Y probablemente en algunas oportunidades, o siempre bajo el permiso de Dios, pero no pueden poseerlos. Simplemente un poco para que nosotros tengamos idea sobre los demonios. Y quiero compartir ahora 3 cosas obvias que tenemos en el pasaje sobre los demonios y una conclusión final sobre lo que ocurre en cuanto a los demonios. En primer lugar, ellos tienen conocimiento de Cristo. Observen el versículo 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Observen que los demonios hablan en forma singular y luego en forma plural. ¿Observaron? ¿Qué tienes con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Claro que estaba el hombre hablando allí. Pero lo más importante de esto no es descubrir su pluralidad, sino lo que mencioné antes, que ellos reaccionaron a la persona del Hijo de Dios. Cuando vivíamos en Villa Regina, la casa tenía algunas, como tienen muchos lugares de humedad, y cuando uno iba al baño en la noche y prendía la luz, salían todas las cucarachas corriendo. No todas, pero algunas salían. Pero creo que todo nos ha pasado, ¿no es cierto? Prendemos la luz y salen todas las cucarachas corriendo. ¿Por qué salen corriendo ante la luz? No soportan. Es más o menos lo que pasó aquí. Cuando Cristo vino, la luz del mundo, los demonios comenzaron a salir por todos lados y a manifestarse de todas maneras. Y ellos reconocieron la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Reconocieron la humanidad de Cristo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? O sea, ellos conocían la geografía de Cristo, sabían de dónde venía Cristo, conocían todo sobre Cristo, pero también sabían acerca de su divinidad. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sabían todo. Lo más destacable sobre ellos en este contexto, importante para destacar, es que los demonios tienen buena teología. Los demonios tienen una muy buena teología sobre Cristo. Todo lo que los demonios dicen sobre Cristo, créanlo, porque es verdad. Ellos conocen todo acerca de Cristo. En Hechos capítulo 16, versículo 17, tenemos el relato de Pablo y Silas en Filipos predicando, y una mujer con espíritu de una joven con espíritu de adivinación comenzó a ir delante de ellos y comenzó a decir: estos hombres son servidores de Dios Altísimo que os anuncian el Evangelio, y durante varios días, hasta que Pablo dijo: basta. Estaba diciendo una verdad, porque Pablo y Silas eran predicadores del Evangelio. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Refiriéndose a Jesús, los demonios, los endemoniados,
Usan expresiones como el Santo de Dios, que tenemos aquí, como Hijo de Dios en capítulo 3, versículo 11, como Hijo del Dios Altísimo en capítulo 5, versículo 7. Pero en contraste, muchos de los enfermos, que es lo que vamos a ver la semana que viene, la autoridad de Cristo sobre la enfermedad, muchos de los enfermos solamente se refirieron a Jesús, y aunque eran términos reales, en términos de su humanidad, no en términos de su divinidad. Interesante esto. Se refirieron a Jesús como Señor, como Maestro, como Hijo de David, como Rabí, pero nunca como Hijo del Dios Altísimo. No es que, como dije, estos últimos títulos fueran incorrectos, pero los demonios tenían una teología mucho más acertada que la gente, mucho más acertada, una visión de la identidad de Cristo frecuentemente más elevada que la de cualquier persona. Una teología impecable, pero son demonios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre los demonios y las personas que pueden tener un conocimiento de Cristo con sus labios y pueden decir todo acerca de Cristo? Hay mucha gente que ha leído la Biblia toda su vida, que pueden decir dónde nació Jesús, cómo murió Jesús, qué pasó con Jesús, los milagros que hizo, tienen idea de muchos textos de la Escritura, saben tanto acerca de Cristo, pero no tienen una relación personal con Cristo. No han reconocido, los demonios reconocen a Cristo como el Santo Dios, pero no tienen capacidad de arrepentirse, no tienen posibilidad de arrepentimiento. Pero muchas personas tienen conocimiento de Cristo, de las Escrituras, pero no se han arrepentido de sus pecados. Siguen viviendo sus vidas con teología en la cabeza, pero con perdición en el corazón. Por eso predicamos el Evangelio. Estos demonios estaban aterrorizados, en primer lugar porque sabían lo que les esperaba. Les esperaba destrucción. Apocalipsis 12:12 dice: «Ay de vosotros, habitantes de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Tiene poco tiempo. Saben cuál es su destino: prisiones eternas y el lago de fuego. Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 20, fueron lanzados al lago de fuego. Y esto también es importante, porque la Biblia define, en Mateo capítulo 25, versículo 41, cuando Cristo está hablando de la parábola, y dice: «Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Pero el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice: pero los abominables, incrédulos, los abominables, los homicidas y todos los mentirosos, los hechiceros, etcétera, etcétera, tendrán su parte en el lago de fuego por toda la eternidad. Los demonios están aterrorizados por esto. Los seres humanos viven ciegos ante la realidad clara de las Escrituras, que hay una condenación, derecho a una condenación a la cual no deberían ser destinados, pero van a ir a ese lugar, porque la Biblia dice que es el único lugar donde van los pecadores que no creen en Cristo y no se arrepienten de sus pecados. Es el infierno, como vimos. Cristo es el que más habló del infierno en su vida. Y déjenme, antes de ver la segunda cosa, darles una nota gratificante sobre el Evangelio aquí. Y es que hay razones para temer. Cuando se habla de los demonios y se habla del infierno, hay razones para temer si nunca te arrepentiste de tus pecados y no creíste en Cristo. La paga del pecado es muerte. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay forma de evitar la muerte.
No hay armas, no valen armas en esta guerra. No hay forma de evitarlo. Vamos a presentarnos delante de Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice el profeta Amós. Debe ser, como dice el libro de Hebreos, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Pero gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por el Evangelio, porque el Señor Jesucristo se hizo cargo de esto en la cruz. La Biblia dice en 1 Juan 3:8 que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Vino para deshacerlas. Él fue y predicó en el infierno a los espíritus encarcelados. Hay discusión teológica sobre esto, algunos dicen que fue, otros no fue, pero la realidad es que no era un lugar agradable. Y Cristo fue a predicar el Evangelio. Él tiene victoria, Él tuvo victoria y Él puede perdonar nuestros pecados. Especialmente porque Jesús es el único, según la Escritura en el libro de Hebreos, dice que es el único que puede librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás aflige al ser humano con la realidad de la muerte, más que la ira de Dios también. Pero Cristo vino para rescatarnos de la esclavitud y vino para librarnos del temor de la muerte. La muerte es solo una memoria, dice una canción que cantamos. Es solo una memoria. Él atravesó el valle de sombra de muerte. Es una realidad. Pero Cristo vino para librarnos de esto. Solamente tenemos que poner nuestra confianza en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Así que vemos que los demonios tenían conocimiento de Cristo y estaban aterrorizados de esto. Y en segundo lugar, observen la autoridad de Cristo sobre los demonios en versículo 25. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Acá no encontramos que Jesús dijo: Satanás, te voy a atar, o Satanás, te reprendo, o Satanás esto, y empezó a tener un diálogo. Aparte de Jesús y los apóstoles, no encontramos otros en la Biblia que posean tal autoridad, ni en la historia de la iglesia, ni en los evangelios, ni en el Nuevo Testamento se nos enseña que la iglesia tiene que practicar el exorcismo. No hay nada de esto. Cuando Cristo echaba a los demonios, no lo hacía bajo la autoridad de nadie. Él decía: salgan fuera. Cuando los apóstoles echaban fuera demonios, lo hacían en el nombre de Cristo, porque ellos estaban representando a Cristo. Pero aparte de eso, nada más. ¿Y qué hacemos entonces? Predique el Evangelio. ¿Y qué hacemos con personas endemoniadas? Bueno, oremos a Dios y prediquemos el Evangelio. Pero no tenemos enseñanzas acerca de esto. ¿Cómo hizo Cristo para decir cállate y sal de él? Él dijo en Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene poder. Con su palabra creó los cielos y la tierra. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y por su palabra los demonios tienen que obedecer. Una sola y corta frase: cállate y sal de él. Dos mandatos: cerrar la boca y, en segundo lugar, salí de acá. Eso es bastante diferente a lo que tratan de hacer en tantos lugares hoy en día con la actividad demoníaca. Muy distinto. Muy distinto. Cristo usó dos frases cortas. Pero esto es justamente lo que aprendemos cuando nosotros leemos la palabra de Dios con atención y no agregamos a la Biblia ni suponemos algo que la Biblia no enseña sobre lo que tenemos que hacer en circunstancias como esta. Leemos lo que hizo Cristo y lo hizo Cristo y los apóstoles. Y luego tenemos en la Biblia mandatos a cómo tomar la armadura de Dios y resistir las acechanzas de Satanás. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y se viste como ángel de luz. Pero no se nos manda a nosotros a hacer una cacería de brujas con esto. Y observen que aún siendo Cristo en los evangelios, salvo el endemoniado de Gadareno y en muy corto lapso de tiempo, Jesús no dialoga con los demonios. No se pone a dialogar con ellos. No tiene un diálogo extenso. Y tampoco permite que los mensajeros demoníacos dieran a conocer su nombre, algo similar a lo que pasó con Pablo, que recién mencioné en Hechos capítulo 16. Le dijo, reprendió al espíritu para que saliera de esta joven.
Pues no son ellos los que tienen que anunciar a Cristo. Son los pecadores redimidos. Nosotros los que podemos anunciar a Cristo, no los demonios. Salmo 50, Dios dijo al impío, ¿qué tienes tú que tomar mis leyes en tus labios? No tienen nada que ver. Los demonios no tienen nada que anunciar. Solamente pueden confesar, y esto con temor. Pero nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Todo este tipo de cosas es este trabajo de cómo hacer exorcismo y todo esto, son lo que mencioné antes, que Pablo dice a Timoteo en su primera carta, en capítulo 4, y el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios. Doctrina significa enseñanza. Hay enseñanzas de demonios. Es decir, enseñanzas que tienen un fundamento diabólico, que tienden a destruir, que tienden a apartar a la gente de la Biblia. No se van a presentar en color rojo, ni con cuernos, ni con nada de eso que invento del hombre. Nunca tenemos una descripción así de Satanás, todo lo contrario. O sea, no se va a presentar así, pero las doctrinas de demonios se van a presentar como enseñanzas que tienden a ser satisfactorias, pero que están lejos de la palabra de Dios. Sensualidades, dejar la escritura de lado, no tener en cuenta la predicación, atraer a la gente a través de otros medios que no sea el Evangelio. Estas son doctrinas de demonios. Así que ahí vemos la autoridad de Cristo sobre los demonios con su palabra, y en tercer lugar, la sujeción obediente de los demonios en versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Bueno, ellos quisieron hacer daño a pesar de la orden de Cristo. No podían hacer nada contra Cristo, pero sí quisieron hacer daño a este hombre. Lo sacudieron con violencia. Ellos hacen todo lo que pueden para lastimar al ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios. Están llenos de maldad y odio hacia Cristo y todo lo que tiene que ver con Él. Pero, ¿sabe qué? Son más obedientes que los seres humanos. Porque miren adelante en capítulo 1, cuando Jesús sana a un leproso, Jesús le dijo en versículo 43, le encargó rigurosamente y le despidió luego le despidió y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrase al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente por la ciudad. Los demonios se fueron calladitos, no dijeron más nada. Este hombre empezó a decir todo. Los demonios son más obedientes que los seres humanos. Los demonios solamente obedecen, pero porque son obligados a hacerlo. Pero los seres humanos pueden obedecer voluntariamente al Evangelio de Cristo. La Biblia nos es dada para que nosotros la obedezcamos voluntariamente. Salmo 110, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, cuando el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, convence al pecador de que está sin Dios y sin Cristo, le salva, le da el perdón, la redención, el perdón de sus pecados, el Espíritu de Dios viene a morar en la vida de esta persona y le impulsa a ser obediente a Cristo y a amar a Cristo y poner en práctica su palabra. Y finalmente la respuesta a la autoridad de Cristo en versículos 27 al 28, la gente, ya lo leímos, digo, ¿qué es esto? Discutían entre sí, decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva autoridad que manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Estaba asombrada la gente, porque relacionaron la autoridad de Cristo con la palabra, ahora la relacionaron con la autoridad sobre los demonios. Y estaban asombrados, la obediencia que le rendían. Y la fama, que significa lo que se oía del Señor Jesucristo, se extendió por toda Galilea. No obstante, cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a ver que un grupo reducido de personas realmente seguía a Cristo de verdad. Y Cristo habla de la semilla de mostaza, y la semilla que se siembra en la tierra, que es muy pequeña. Pero aquí había mucha gente que extendía la fama de Cristo. Y no significa extender la fama de Cristo y hablar mucho de Cristo que uno está siguiendo a Cristo, porque después no lo hicieron. Y seguramente muchos de estos gritaron que lo crucificaran.
Ver a Cristo como famoso no sirve de nada, Ver a Cristo como famoso en la historia, lo único que hace es aumentar la condenación de las personas que tienen conocimiento, pero no pueden poner su confianza en el Señor Jesucristo. Y eso añade más condenación. Así que la perturbación de estos hombres y de los demonios por el Rey, siervo de Dios, en el Evangelio de Marcos, ha comenzado. Están perturbados. Los escribas están sorprendidos, pero esta sorpresa va a inclinarse cada vez más hacia el odio y el deseo de destrucción completamente. Las personas van a ser restauradas, pero muchos van a pedir que lo crucifiquen. Pero este es el reino de Dios establecido en la tierra. Él vino para que se arrepientan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que este rey puede hacer. Y Cristo quiere establecer el reino en la vida de aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en el Señor Jesucristo. Tiene que tener autoridad absoluta sobre las vidas de las personas que le escuchan. Él quiere tener autoridad absoluta sobre nuestras vidas, pero necesitamos creer en Él. Necesitamos arrepentirnos y creer en Él. No confiar en nuestra religión, no confiar en nuestras ideas, en lo que a nosotros nos parece sobre Cristo, sino lo que la Biblia enseña. Así que si estás inseguro en cuanto a tu relación con Dios, hoy no tengo que ir al aeropuerto, así que me quedo. ¿Querés charlar? ¿Querés escuchar? ¿Querés aprender más? ¿Querés una visita? Hablemos sobre el Evangelio y hablemos sobre tu necesidad. No te vayas sin hacer preguntas, estamos para responder. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por habernos enseñado acerca de la autoridad de Cristo y te damos gracias por su poder. Te pedimos, Señor, que nosotros nos atengamos a lo que la Biblia enseña sobre cualquier tema y no nos vayamos por cualquier lugar. Pero sobre todo te agradecemos porque la autoridad de Cristo que le diste, Señor, es para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Te pedimos por aquellos que puedan no tener esta salvación, que puedan conocer a un Cristo histórico, pero no a un Cristo salvador, que en este día los traigas al arrepentimiento. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.